Hola amigos, gracias por estar un día más conmigo acá en Tripeando. Hoy los traigo a conocer Aveiro. Aveiro es una de las ciudades más conocidas de Portugal, se conoce como la Venecia portuguesa y está llena de historia y tradiciones, así que acompáñenme a recorrerla. Aveiro es una ciudad costera y en épocas antiguas tuvo un puerto muy importante, desde la época de los romanos. Pues esta ciudad se llenó de riqueza, pero en 1575 hubo un gran desastre natural y hubo un arenal que tapó todas las rutas importantes del puerto, que lo que vino haciendo la Ría Aveiro, que es donde se han formado los canales ahora. La Ría Aveiro es una laguna de agua salada. Ese arenal cerró todo el tráfico importante que tenía la ciudad, trajo mucha enfermedad y de 20 años pasó de habitantes de 30.000 habitantes a 5.000. Eso fue en 1575. Ya después, con los años, reconstruyeron la ciudad e hicieron el canal que pasó a ser el corazón de la ciudad, el cual realmente son 3 canales que se conectan, es en donde pasan todos los barquitos que son hoy una parte turística muy importante de la ciudad. Este es Aveiro. Aveiro es conocido como la Venecia de Portugal por obvias razones. Este es el puente de Lazos de Amistad y pueden ver, por eso todos estos lazos tienen nombres, amor y amistad. ¿Cuánto tiempo tendrán estos lacitos por acá? Yo me he encontrado unos que es de la familia. Saludos a la familia Pedrajas. Benítez Pedrajas, de Córdoba. ¿Qué tantos? Usted ya vino a dejar su lacito. Pues sí, muchos. Los que más se ven, Vicky Facu del 2024, los que más se ven son los de este año. Miren, aquí hay muchísimos lazos. Y no solo es esto, están allá, no se alcanzan a ver, pero es que todos esos puentes también están llenos de lazos. Y del otro lado también, puentes llenos de lazos. Así que aquí estamos, es Aveiro. todo Aveiro parece ser muy colorido. Este es el centro comercial, miren qué lindo, está todo decorado con bolitas en el cielo. Vamos a conocer rápidamente este mercado que nos hemos encontrado por acá. Se llama Manuel Firmino, para ver qué hallamos. Hoy es martes, no sé si porque es martes hay pocas personas acá en el mercado, pero pueden ver los pescados frescos que tienen acá. Yo siempre he sentido que las culturas de los países se pueden ver en el mercado, se conocen.
Pues son frutas frescas, semillas, plantas y muchos pescados. Realmente me ha sorprendido Aveiro de la cantidad de turistas de todas las nacionalidades que he podido encontrar acá. Si te gusta conocer más sobre Portugal, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones, que siempre hay algo nuevo que descubrir juntos. Acá es donde están las embarcaciones, acá es donde se pueden comprar los tickets y subirse a las embarcaciones. Los barquitos pues se llaman moliceiros y los billetes valen 15 euros por persona a partir de los 13 años en unos lugares y en otros lugares a partir de los 14, así que busquen cuando vengan y para que pues estén en esa edad pues puedan ver ahí cómo les sale mejor. Y los niños menores de esa edad pagan 6 euros, así que el viaje dura alrededor de 45 minutos. Yo les recomiendo pues si van a venir que no vengan a la hora de las 2 de la hora del mediodía porque pasan bastante sol. Esta es la Praça do Rocio. Acá dicen que existió una capilla, pueden ver los escombros todavía, que se fue demolida en 1910, o sea, allá no sé, logran verse una maqueta de cómo era la capilla anteriormente. Esta es la sal, pura sal, señores, la verdad. Nunca había estado yo en un cultivo de sal. Las salinas de Aveiro tienen una larga tradición en la extracción de sal, una actividad que ha sido practicada en la zona durante más de 1000 años. En la época medieval, la sal era un bien extremadamente valioso, tanto que se utilizaba como una moneda de intercambio. Lo más fascinante es que a pesar del paso del tiempo, acá todavía se utilizan las técnicas tradicionales. En esta calle pueden encontrar bastantes restaurantes y tiendas pequeñas de productos artesanales. Esta iglesia fue construida en el siglo XIII y adentro hay una capilla, una salón
en donde uno puede ver algunas de las antigüedades religiosas que todavía se están reconstruyendo acá. Algo que ya les enseñaba en otros videos y que se lo vuelvo a enseñar acá, me sorprende que pues si ustedes quieren hacer donaciones no tienen excusa de no tener efectivo, dinero, acá lo pueden hacer con tarjeta. La iglesia da Misericordia es uno de los templos más emblemáticos de la ciudad y su construcción data del siglo XVI. Pueden ver ahí está una virgen en medio de los pilares, está a piedra y pueden ver todo el azulejo que es característico de acá de Portugal. Y a la par de la iglesia pues podemos encontrar la Plaza da República. Y así vamos terminando el recorrido de esta hermosa ciudad. Cuéntenme a ustedes qué tal les pareció Aveiro. Hay mucho que ver, hay mucho que conocer. A nosotros nos ha faltado otros lugares que queremos conocer, así que tenemos una buena excusa para regresar. No se olviden de suscribirse, darle a la campanita para recibir las notificaciones. Los leo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima. Chao.